¿qué tal? Este 2009 fue intenso, trágico y en algunos momentos caótico para Sonora. Padecimos los efectos de la crisis económica mundial, la pandemia de influenza humana, la tragedia de la guardería ABC, el cambio de poderes y el incremento en la violencia y del crimen organizado. Este es un breve recuento de los hechos que marcaron al Estado en este año que termina. Desde el primer día de este año, la tragedia llegó a Sonora. El joven Alejandro Durán Satt, de apenas 19 años de edad, murió la madrugada del 1 de enero en la colonia Valle Grande al ser atropellado por quien conducía una pick-up roja y, según se presume, en estado de ebriedad. Es momento de que no hay detenidos. Una tragedia similar ocurrió el 15 de marzo cuando Denise Fimbres Oquita y su novio Víctor Quiroz Beltrones fallecieron mientras dormían en una casa de campaña en Vallaquino al ser atropellados por otro joven, Fernando Noriega Soto, quien conducía en estado de ebriedad. Fernando fue detenido, internado en el Cerezo de baja peligrosidad y tras meses de lucha legal, las familias de las víctimas le otorgaron el perdón y de inmediato la Procuraduría General de Justicia del Estado desistió de la acción jurídica, dejándolo en libertad. Llegó el mes de marzo, donde se definieron los candidatos a la gubernatura por parte de los partidos políticos. En abril inició la contingencia sanitaria por la influenza humana. Se suspendieron las clases en escuelas y actividades masivas. Y se acuerda que las entonces autoridades estatales nos decían que a Sonora el virus no llegaba porque el calor lo mataba y que los enfermos se curaban solos. Pues fue en mayo cuando nos presentaron al considerado paciente cero de AH1N1 en Sonora, un joven de 15 años que el secretario de Salud de entonces, Raimundo López Vukovich, dijo que se había curado solo. El ver a Jesús, mira, un muchacho joven de 15 años que se recuperó, que fue encontrado prácticamente en un cerco epidemiológico de rutina, sin duda nos manda un buen mensaje, ¿no? Y nos manda un mensaje no solamente a los sonorenses, sino a los mexicanos. Esto es una enfermedad que es una enfermedad curable, es una enfermedad que la podemos diagnosticar y la podemos diagnosticar con certeza. Luego entonces, pues que no tengan miedo, que hay que seguir trabajando y hay que seguir estudiando este tipo de enfermedades. A la fecha van 40 muertos por este virus y 2.649 contagiados tan solo en Sonora. Llegó junio, el mes más fatídico de este 2009. El día 5 ocurrió el suceso que nos dejó marcados para siempre. La peor tragedia infantil del país se gestaba. Un incendio en una bodega de la Secretaría de Hacienda del Estado se propagó a la contigua guardería ABC, subrogada del IMSS, dejando hasta el momento 49 niños fallecidos y decenas de heridos. Entonces el gobernador Eduardo Burrs aseguraba que el Estado no protegería a nadie. Tanto el gobierno federal, el gobierno municipal y el gobierno estatal estamos comprometidos a llegar al fondo del asunto, a investigar, a tener toda la información y, reitero, llegar al fondo del asunto en las causas que propiciaron esta enorme tragedia. Y el director del IMSS aseguraba que la estancia cumplía con las normas de seguridad, lo que después se comprobó que no era así. Quiero señalar que la última evaluación que se hizo de esta guardería fue el pasado 26 de mayo, en donde, de acuerdo a toda la documentación con que cuenta la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social en Sonora, se cumplieron con todas las requisitos y precondiciones en materia de seguridad. Y eso mismo dijeron los dueños, Gildardo Urquídez Serrano, Marcia Altagracia Gómez del Campo, Sandra Lucía Telles Nieves y sus esposos Antonio Salido Suárez y Alfonso Escalante Hofer. Miles de hermosillenses salieron a las calles a acompañar a los familiares de las víctimas en su dolor y en su exigencia de justicia, que hasta la fecha mantienen con huelgas de hambre escalonadas frente a Palacio de Gobierno. Ya casi 7 meses después de esta tragedia, no hay ningún detenido. Y son el dolor, la impunidad, los adjetivos que mejor dibujan lo ocurrido hasta este momento en el caso de la guardería ABC. Llegó julio y la historia política cambió para Sonora. El candidato del PRI, Alfonso Elías Serrano, perdía la gubernatura que por primera vez ganaba la oposición. La ganaba el PAN con Guillermo Padres Elías, además de los principales municipios del estado. Sin embargo, una intensa lucha postelectoral se registró entre el PRI y el PAN hasta que finalmente los tribunales confirmaron el voto de los sonorenses, que en su mayoría fue para Acción Nacional. Y fue así que al primer minuto del 13 de septiembre un nuevo capítulo se abría en la historia de Sonora, al rendir protesta el primer gobernador de oposición. Ciudadano Guillermo Padres Elías, protestáis guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado, las leyes que de ellas emanan y cumplir leal y patrióticamente
ciudadano de Sonora que el pueblo os ha concedido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la nación y del Estado. Pero también se vivió esa noche la peor despedida que los ciudadanos le han dado a un gobernador. Eduardo Burr salió del Congreso del Estado, no solo lamentando la derrota electoral, sino en medio de una rechifla e insultos de la gente. La violencia generada por el crimen organizado también se ha recrudecido. Quedan registrados los homicidios del jefe de la Policía Estatal Investigadora Ramón Ontamucha y 5 personas más. Después, la ejecución del líder nacional agrario Margarito Montes Parra y 14 personas más, entre ellos su esposa e hijos. Y en diciembre, la violencia se intensificó al registrarse los primeros ataques con granadas en edificios policíacos, judiciales y restaurantes. Un total de 13 artefactos han explotado hasta el momento, dejando un muerto y 6 heridos, todos civiles. Y a pesar de esto, en sus últimas declaraciones del año, el gobernador Guillermo Padres Elías aseguró que a pesar de todo, Sonora sigue siendo un estado seguro. Sigue siendo seguro y el estado más seguro. Obviamente nos preocupa, ni minimizo lo que pasó, claro que nos preocupa y nos ocupa, ¿no? Y estamos ahorita atendiendo el tema y estamos trabajando con todos los elementos que tiene el estado, con los municipios, en unidad, en armonía, para poder garantizarle a todos los sonorenses su seguridad. Y así, entre la crisis, la violencia y los grandes pendientes como la justicia para el caso ABC y la espera de resultados de las nuevas autoridades, se cierra el 2009 e inicia un nuevo año para Sonora, que esperamos sea mucho más benévolo.